Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, a la escuela de Cristo. Bienvenidos a Escuela Sabática para Adultos, en este nuevo trimestre, el segundo del año 2025, que corresponde al mes de abril, mayo y junio. Y antes de iniciar este repaso de lección, de la primera lección de este trimestre, queremos hacer algunas recomendaciones a nuestros queridos directores y maestros de escuela sabática. La escuela sabática es más que un lugar de estudio, es una agencia ganadora de almas. Como líderes tenemos el privilegio de movilizar nuestras clases para cumplir el propósito de llevar personas para Jesús. El desafío es transformar en cada clase en un centro misionero. ¿Qué significa esto? Significa enseñar no solo una lección cada sábado, sino también enseñar a cada alumno a cómo llevar personas a Cristo. Imaginémonos nuestras clases llenas de alumnos comprometidos con la misión, cada uno acompañado por la persona que está evangelizando. Ese debe ser nuestro ideal. Vamos a iniciar entonces este repaso de lección. ¿Me acompañan? Bienvenidos nuevamente a la escuela más grande del mundo, la escuela de Cristo. Al repaso de la escuela sabática para adultos de este trimestre nuevo que estamos iniciando, el segundo. Y vamos a iniciar, como siempre, deseándoles un feliz sábado, familia. Qué alegría de poder contactarlos a todos y saber que sin duda hemos tenido una semana llena de desafíos, pero también de muchas bendiciones. Dios es bueno, poderoso y detallista en sus actos de amor. ¿Alguna vez has visto un cartel que diga "Devuelvo a tu amor"? ¿Alguna vez has cruzado con algunas personas de cultura gitana que ofrecen leer tu mano para revelar tu futuro? ¿O has notado cómo los periódicos publican información sobre los secretos de la vida basándose en el horóscopo? Sin duda, las profecías de Dios son muy diferentes de todo eso. Quien sabe interpretar correctamente la Biblia sale de la oscuridad y vive bajo los planes divinos. En este sábado, al reflexionar sobre la lección y a participar en nuestras actividades misioneras, podamos estar llenos del Espíritu Santo, listos para compartir el mensaje de esperanza y salvación. Dios les bendiga. Esta lección es la número 1 para el 5 de abril del año 2025. Ya hemos de manera anticipada orado para pedir la bendición de Dios, para que nos habilite con poder, para que limpie nuestras almas, nuestro corazón, nuestra mente, y nos sane de toda y cada una de nuestras enfermedades, y que nos habilite con poder en esta hora para poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. ¿Cuál es el tema de esta primera lección? El tema de esta lección tiene que ver con algunos principios de interpretación profética. Y vamos rápidamente a la introducción de esta lección número 1. Con una pregunta: ¿qué es peor? ¿Leer la Biblia y no entender? ¿No tener la Biblia para leer? ¿O entender la Biblia y no enseñar? Esta semana vimos cómo Dios resuelve estas preguntas al darnos el Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes y permitirnos enseñar la Biblia a nuestros semejantes. La pluma inspirada en el libro El conflicto de los siglos, páginas 339 y 341, miren lo que dice. ¿Por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Es resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas
para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Por esto Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio de Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía. Vamos al punto central de esta lección, como siempre, que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Atendiendo el comentario bíblico adventista con respecto a esta cita, miren lo que dice: los sabios de verdad solo rinden loores a Dios y nunca se alaban a sí mismos. Vamos a leer lo que dice el contexto de este punto central de la lección. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿En qué debe de alabarse entonces el hombre? La Biblia responde y dice: mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora bien, el conocimiento de Dios es la única y verdadera razón para gloriarse, dice el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 31, y 2 Corintios, capítulo 10, versículo 17. Solo es sabio aquel en cuyo corazón está atesorado este conocimiento, porque en él hay vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3. Este conocimiento tiene la capacidad intelectual necesaria para entender. La relación del hombre con Dios debe fundarse en la razón y en la inteligencia, no en un discípulo ciego. El hombre ha de servir a Dios con toda la mente. Mateo 22, versículo 37. Pero el conocer a Dios va más allá de un mero entendimiento teórico. Es un conocimiento experimental y práctico. Se manifiesta cuando la persona anda por los caminos de Dios, de acuerdo a lo que dice Job, capítulo 22, versículo 21, y Jeremías, capítulo 22, versículo 16. Una vez explicado esto, vamos a entrar ahora sí a la lección. Símbolos, frases ambiguas, comparaciones, acciones extrañas de parte del profeta. Así es la profecía bíblica. ¿Qué contiene la profecía bíblica? Símbolos, frases ambiguas, comparaciones, acciones extrañas por parte de cada uno de los profetas. ¿Sí? Podemos ver simplemente, por ejemplo, en el libro de Daniel, un carnero y un macho cabrío. Cada uno representan, como ya hemos estudiado, a reinos que participan o participaron el mundo y que sin duda participan de una forma que parece dar a entender que estos reinos, aunque Dios permite que se presenten, que hayan hecho historia, son reinos que no vienen por voluntad de Dios, sino sin duda animados por el enemigo de las almas. Y es lo que vio Daniel en una visión. Ahora, algunos no se atreven a intentar conocer su significado y se contentan o conforman con lo que otro les cuente. Otros toman una o dos frases y hacen toda una fantástica interpretación carente de fundamento. Pero los que leen y entienden correctamente crecen en su conocimiento de Dios y reciben abundantes bendiciones. ¿Qué principios nos pueden ayudar a un correcto estudio y comprensión de la profecía bíblica? ¿Qué principios nos pueden ayudar a un correcto estudio y comprensión de la profecía bíblica? Vamos punto por punto. Podemos encontrar en la palabra de Dios diferentes tipos de principios, pero un principio que nos puede ayudar a un correcto estudio y comprensión de la profecía bíblica es leer con toda la actitud correcta. Número 2, descubrir el tema principal. Número 3, echar mano de la ciencia. Número 4,
considerar la holística y el contexto. Número 5, tener presente siempre el significado de los símbolos. Por ejemplo, el 666, ¿qué representa y qué significa? En el caso de las profecías de Daniel, vemos en el capítulo 2 a una estatua que el rey Nabucodonosor mandó a levantar. Vemos también en los evangelios cómo se presenta el Espíritu Santo, forma de paloma. Y así podemos encontrar muchos símbolos. Ahora, vamos al primer punto de esta lección, y para ello quiero invitarles para que vayamos rápidamente al capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1, versículo 3. ¿Qué dice el revelador? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está, ¿qué cosa? Cerca. Muchas veces escuchamos cuando un predicador está dando o hablando de profecía, pero realmente no le entendemos, y es porque no hemos desarrollado el don de oír. Por eso la Biblia hace eco a decir los que oyen lo que se lee. La bendición que acompañaba la lectura de Apocalipsis en las 7 iglesias de la provincia romana de Asia pertenece a todos los cristianos que leen este libro con el deseo de comprender más perfectamente las verdades que ahí se registran. Hay una bienaventuranza para los que leen profecía, ya leímos, ¿no? Bienaventurados los que escuchan la palabra de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. Sin embargo, muy pocos se sienten bienaventurados leyendo las profecías contenidas en Apocalipsis, Daniel, Isaías y Zacarías. ¿Por qué ocurre esto? Porque no la leen con la actitud correcta. Cuando Jesús dijo el que lee entienda, ahí en Mateo 24:15, nos estaba diciendo que somos capaces de entenderla, pero bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Número 1, estar dispuestos a hacer caso a lo que la profecía enseña. De otra manera no tendría caso, ¿verdad?, de que estemos escuchando si no estamos dispuestos a hacer caso o a llevar a cabo lo que la Biblia nos enseña. Reconocer que no tenemos el conocimiento necesario para entenderla, sino que dependemos de la sabiduría divina para hacerlo. Mateo 11:25 y Jeremías capítulo 9, versículo 23. Leer la profecía para explicar mi punto de vista de cómo se desarrollan ciertos eventos o sin percibir en ella la voz de Dios no son actitudes correctas. Vamos al siguiente punto. Principio 2. Descubrir el tema principal. Sin duda, muchas veces nos perdemos en medio de tantos símbolos, en medio de tantas citas, que nos es muy difícil descubrir el tema principal. Vamos a la Biblia nuevamente. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Necesitamos creer realmente que esto que dice esta cita pueda darse en nuestras vidas por la fe en Cristo. Y entonces el Espíritu Santo hará su trabajo. Él nos llevará a la verdad y nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. En Salmo 139, versículo 6 y 147, versículo 5, el salmista reconoció que no podía comprender el conocimiento de Dios. El salmista reconoció que no podía comprender el conocimiento que Dios tiene, pues su conocimiento es infinito. Pablo nos dice que las acciones de Dios son inescrutables, es decir, imposibles de ser estudiadas y comprendidas. Romanos 11:23. Vamos rápidamente a Romanos 11:23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dios no solo tiene la voluntad, sino también el poder para restaurar a aquellos a quienes ha desechado. El hecho de que Dios tiene tal poder para restaurar queda ilustrado por el poder que ha desplegado en la conversión de los gentiles, como se describe en el versículo siguiente. Vamos a leer el versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre,
y contra naturaleza fuiste injertado en un buen olivo, cuanto más estos que son los ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Sin duda, Pablo nos habla de dos grupos. Uno, los judíos que provienen de manera natural, porque a Dios así lo estableció y lo quiso, de un buen olivo. Y el otro grupo son de los gentiles, o los que no judíos, que se les representa como un olivo silvestre, y contra su naturaleza fueron injertados al buen olivo. Así que para Dios es posible todo, ¿verdad? Y no necesitamos conocer la razón por qué Dios hizo esto. Quizás, ¿no?, por más que las estudiemos, no vamos a poder comprenderlas. Para nosotros es tan posible comprender el pensamiento de Dios como tocar con nuestra mano la luna. Vayamos a Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El hombre piensa en el tiempo y Dios en la eternidad. El hombre piensa en sí mismo y Dios en los seres creados por su mano. El hombre piensa en lo que puede obtener, mientras que Dios piensa en lo que puede dar. De ahí la gran diferencia, ¿verdad? Afortunadamente Dios se ha esforzado en bajar a nuestro nivel e intentar que comprendamos algo de sus pensamientos. En la Biblia, la palabra de Dios, la mente más sencilla puede percibir el amor de Dios y la salvación que nos ofrece, de acuerdo a lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. El plan de salvación es el tema principal de la Biblia en Cristo y, por supuesto, de las profecías contenidas en ella, o de las profecías en ella contenidas. Vamos al punto número 3, echar mano de la ciencia. Para ello vamos nuevamente al Antiguo Testamento, al libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Hay muchos comentarios y comentadores acerca de lo que el profeta dice aquí, de que la ciencia aumentará, pero basados en el comentario bíblico adventista, miren lo que dice: cuando el libro sellado sea abierto en el tiempo del fin, se aumentará el conocimiento de las verdades contenidas en esta profecía. De manera que el conocimiento del que habla el profeta Daniel se debe al conocimiento de las verdades contenidas en esta profecía. Al final del siglo XVIII y al comienzo del siglo XIX se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis en varios lugares del mundo muy distantes entre sí. El estudio de estas profecías difundió mucho la creencia de que la segunda venida de Cristo estaba cerca. Numerosos expositores en Inglaterra, como José Wolf, y en Medio Oriente, Manuel Lucanza, y en América del Sur, Guillermo Miller, en los Estados Unidos, junto con una hueste de otros estudiantes de las profecías, basándose en su estudio de las profecías de Daniel, declararon que la segunda venida estaba próxima. Hoy esta comisión se ha convertido en la fuerza impulsora de un movimiento mundial que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta profecía también se ha interpretado como una anticipación de los estupendos progresos de la ciencia y del conocimiento general en el último siglo y medio, progresos que han hecho posible una extensa proclamación del Evangelio de estas profecías. La ciencia ha aumentado, sí, con el propósito también de que nosotros tengamos las herramientas y los medios para llevar el Evangelio por testimonio a todas las naciones, para que pronto venga el fin. Yo digo amén. Echar mano de la ciencia, entonces. Junto a la orden de sellar el libro, ocultar su contenido hasta el tiempo del fin, entonces se le anunció a Daniel un incremento de la búsqueda de la ciencia, el conocimiento del ser, para entender Daniel 12:4. Cuando Jesús se encarnó, este sello comenzó a romperse. Algo de las profecías de Daniel ya podían entenderse. Mateo 24:15, ¿verdad? Vamos rápidamente. Mateo 24:15, que dice: por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel,
el que lea entienda. Entre los judíos, al tratar de dar el significado de abominación desoladora, entre los judíos, con frecuencia se denominaba abominación a un ídolo o algún otro símbolo pagano, o también cosa que resultaba ofensivo desde el punto de vista religioso. Por eso, posteriormente fueron completadas otras profecías escritas en el libro no sellado, Apocalipsis, el libro no sellado, que es el libro de Apocalipsis. El libro sellado es el libro de Daniel. En 1798, cuando Napoleón acabó con la hegemonía papal, que inició en el año 538, para cumplirse la profecía de Daniel 7:25, donde habla de un tiempo y medio tiempo, que son equivalentes a 1260 años proféticos y que terminan en el 1798, de acuerdo a lo que dice Daniel 7:25, y considerando el principio bíblico que dice un día por año te he dado. Así que cuando Napoleón acabó con la hegemonía papal, que durante siglos, más de 600 años, muchos vieron en ella el cumplimiento de las profecías de Daniel. Dios había abierto completamente el libro de Daniel y ofrecía la ciencia necesaria para entenderlo. No solo las profecías fueron comprendidas desde entonces, sino que otros temas, el sábado de los muertos, por ejemplo, también fueron entendidos correctamente de nuevo. Echar mano de la ciencia es investigar. Ahora tenemos un sinnúmero de documentos por internet por el cual nosotros podemos comprobar, definir, entender los símbolos y cada una de las profecías con el propósito de que podamos saber en qué tiempo estamos viviendo, si cada uno de nosotros, y si Cristo viene pronto o no. Lo cierto es que Cristo viene pronto y yo digo amén. Pidamos entonces al autor de la profecía que nos dé la ciencia necesaria para entenderla. Vamos al cuarto punto, el cuarto principio, holística y contexto. Para ello quiero invitarles, como siempre, a la palabra de Dios, al Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Sin duda, si leemos el contexto de esta cita, podemos caer nosotros en lo que Jesús llamó ahí en el versículo 25, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Somos muy necios, aun cuando estamos nosotros estudiando la Biblia, somos muy necios, muy tardos para entender las cosas. Sin duda el enemigo nos deja ciegos espirituales para que podamos entender las cosas. Pero leer las profecías de forma aislada no solo nos llevará a interpretaciones fantásticas, muy alejadas del verdadero significado. Jesús nos enseñó a estudiar la Biblia de forma holística, es decir, vista como un todo. Eso nos ayuda a no sacar de contexto, ¿sí?, cada una de las citas o las profecías que Dios ha establecido en su palabra. Leemos otra vez el versículo 27 de Lucas capítulo 24. Sí, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, necesitamos leer toda la Biblia, necesitamos relacionarla, como dicen aquí, de una manera más técnica, de forma holística, es decir, como un todo, ver la palabra de Dios. Tomar solo una parte, por ejemplo, una profecía, y llegar a conclusiones basadas solo en esa parte, es una manera errónea de estudiar la palabra de Dios. Lo correcto es comparar esos textos bíblicos con otros que hablan del mismo tema en diversas partes de la Biblia. Otro punto para tener en cuenta es el contexto, es decir, lo que rodea el texto en el estudio. ¿Qué dicen los textos anteriores y posteriores? ¿Quién los escribió y cuándo y por qué? Sacar un pasaje de su contexto puede hacerle decir lo que uno quiera, pero no la verdad que quiere enseñarnos. Vamos al último punto de la lección, de este repaso de lección de Escuela Sabática para Adultos. Nuevamente, para ello quiero invitarles al capítulo
1, versículo 20 del libro de Apocalipsis. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son 7 iglesias. Entonces, aquí la simbología que presenta el capítulo 1 de Apocalipsis es definida ahí mismo en ese capítulo. Las profecías bíblicas están repletas de símbolos e imágenes. En reducidos casos, la propia profecía nos dice el significado, Daniel 8:20 y Apocalipsis 1:20. Sin embargo, en la mayoría de casos no se explica el significado. Intentar entender estas imágenes de forma literal es absurdo. No tienen una espada aguda de 2 filos saliendo de su boca. Intentar entender estas imágenes de forma literal es absurdo. Jesús no tiene una espada aguda de 2 filos saliendo de su boca. Vamos a ver el versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces vemos que si hablamos del símbolo, las 7 estrellas representan a los ángeles o mensajeros enviados a las 7 iglesias. Para entender esos símbolos debemos recurrir a otras partes de la Biblia donde se usan ideas o símbolos similares. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué significan los cuernos pequeños de la bestia espantosa de Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8? Respuesta: son reyes y los reinos que representan, Daniel 7:24 y Daniel capítulo 8, versículo 21. ¿Qué significa la espada que sale de la boca de Jesús en Apocalipsis 1:16? Sin duda, la Biblia. La Biblia. Vamos a Efesios 6:17. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. Ahora, en Hebreos 4:12, vamos rápidamente, estamos terminando ya este repaso. Porque la palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién es la mujer de Apocalipsis? En Apocalipsis ya hemos venido comentando que está representada por una mujer, según Apocalipsis 12:1. El pueblo fiel de Dios es la iglesia, de acuerdo al apóstol Pablo en Efesios 5:31-32 y 2 Corintios 11:2. Dios se ha asegurado de que aquel que escudriña las profecías sea capaz de entenderlas. Por eso es importante también que podamos orar para que Dios nos habilite con poder y podamos ser guiados, conducidos por el Espíritu Santo para que podamos entender cada uno de los símbolos y su significado. Vamos a terminar, estimados amigos y hermanos en Cristo, con una joya del Espíritu de Profecía que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 663. Miren lo que dice: cualquiera que sea el progreso intelectual de un hombre, no debe pensar por un momento que no necesita escudriñar cabal y continuamente las Escrituras para obtener mayor luz. Hasta aquí vamos a hacer un paréntesis. Muchos en nuestra iglesia tienen ese problema. Consideran que ya están aptos para poder entender toda la simbología, toda la profecía. Sin embargo, nunca vamos a poder entender todo. Siempre vamos a necesitar que el Espíritu Santo nos guíe, que nos habilite con poder para poder cada día entender mejor las cosas escritas por Dios en su palabra. Cierro el paréntesis. Como pueblo somos llamados de forma individual a ser estudiantes de la profecía. Debemos velar con fervor para notar cualquier rayo de luz que Dios nos presente. Debemos discernir los primeros reflejos de la verdad por medio del estudio acompañado de la oración, como ya dijimos. Podremos entonces obtener luz más clara para comunicarla a otros. Que el Señor los bendiga abundantemente y, como siempre, queremos solicitar su apoyo para que nos ayuden a que este estudio bíblico, estas lecciones de escuela sabática para adultos, puedan conocerlas más gente y por ese conocimiento de la palabra puedan tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Hasta pronto.